Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a otro capítulo de este programa Reporte Cuántico, donde estamos revisando, analizando, explorando distintas aristas y distintas posibilidades dentro de las infinitas posibilidades que este universo ofrece. Y como un programa cuántico estamos simplemente viendo posibilidades dentro de infinitas posibilidades. Bueno, hoy vamos a hablar de la cacocracia. No sé cuántos de ustedes habrán oído este término antes, pero este término viene del griego de kakistos y kratos, y básicamente significa el gobierno de los peores, ¿no? El gobierno donde los peores están en el poder. No sé si esto les suena familiar en algún país del mundo. También podríamos llamarlo en un término más criollo, corruptocracia, ¿no? Donde los más corruptos acceden al poder. Ahora, ¿por qué se producen estas cacocracias o corruptocracias en el mundo? ¿Y por qué aparentemente el mundo entero es una cacocracia según la visión de cada vez más gente? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Se podría decir perfectamente que el principal problema que tiene este mundo, ¿no? O que parece tener, es estar gobernado por lo peor de la sociedad, ¿no? Y esto obviamente con todas las consecuencias que ello acarrean para el bienestar de la población humana. Ahora, la pregunta es cómo y por qué se forman estas organizaciones donde lo peor de la sociedad llega a lo más alto del poder. Bueno, al parecer esto es mediante un complejo y sofisticado mecanismo, ¿no? Incluso una estructura multinivel, es decir, que incluye tanto las acciones de los seres humanos como las de otras esferas no humanas e incluso no físicas, es decir, influencias de otras dimensiones. Pero por razones didácticas, por ahora nos vamos a centrar principalmente en las acciones humanas, para que sea más comprensible. Pero es bueno no perder de vista que esto está inspirado desde reinos no físicos, ¿no? Estos poderes que podríamos llamar, para simplificar, los principados y potestades de la oscuridad, inspiran a todo aquel ser humano que ponga sus ambiciones por encima de los valores elevados. Es decir, la solidaridad, el amor, el deseo del bien común, etc., ¿no? Pero, y esto es lo interesante, en algunos casos, con los humanos totalmente comprometidos con la ambición y totalmente comprometidos con estas fuerzas de la oscuridad, estas fuerzas se comunican al parecer directamente con ellos, según múltiples testimonios, y les dan no solo la visión de lo que es necesario hacer en el mundo, sino que les van a dar instrucciones muy específicas a cumplir, como si fuera un verdadero ejército. Podríamos llamarlo el ejército de las tinieblas. Estos humanos que podríamos llamar grandes líderes, grandes maestros, grandes profetas, patriarcas, etc., generalmente comienzan, digamos, reciben esta información desde una entidad no humana que de alguna manera se materializa frente a estos elegidos, ¿no? Frente a estos grandes profetas y elegidos, y les dan instrucciones precisas de lo que hay que hacer. Entonces, luego estos grandes patriarcas convocan a sus colaboradores más cercanos para transmitirles esta especie de visión divina, ¿no? Porque estas entidades jamás se van a identificar como demonios o como seres de la oscuridad. Por lo tanto, van a entregar sus visiones divinas a sus colaboradores más cercanos, ¿no? Posteriormente, estos colaboradores directos, que también obviamente son muy poderosos y muy influyentes, comunican lo esencial a sus propios colaboradores en cada región del mundo o en cada país, ¿no? Luego los líderes locales de cada país o región transmiten a su vez esta misión a sus colaboradores directos, si es que es una región pequeña, o mejor dicho, si es una región grande, transmiten sus
sus visiones e instrucciones a un grupo de colaboradores, y si es una zona más pequeña, bueno, ya comienzan a entregar la información directo a grupos de trabajo locales. Estos grupos de trabajo locales los podríamos llamar perfectamente sociedades secretas, ¿no? Sociedades que funcionan en bastante secretismo. Posteriormente, los integrantes de estas sociedades secretas transmiten las instrucciones finales, que ya están filtradas, un poco maquilladas y adornadas para ocultar las verdades más sensibles de los planes, y la entregan a otras sociedades que ya no son totalmente secretas, son semisecretas. Y estas segundas sociedades las vamos a llamar logias, como término genérico. Ahora, ¿cómo se forman estas logias? Mediante un mecanismo de reclutamiento muy ingenioso. Estas logias en general gozan de una gran fama de que pueden hacer que sus integrantes, o sea, los que se integran a estas logias, progresen rápidamente en la sociedad, progresen en riqueza, en poder, en influencias y accedan a una extensa red de apoyo, tanto nacional como internacional. Con esta fama que han cultivado y promocionado cuidadosamente, se aseguran de atraer como abejas a la miel a las personas más ambiciosas de cada país o de cada ciudad, ¿no? Que es en gran medida el tipo de gente que necesitan para poder cumplir sus ambiciosos planes, gente muy ambiciosa. Obviamente, otro elemento muy importante en el reclutamiento es el potencial que tienen estas personas para ser útiles a los objetivos del plan mayor de todo este tinglado, ¿no? Por eso estas logias se preocupan especialmente de invitar a toda persona que parezca mostrar ya el potencial de llegar a ser alguien importante en la sociedad y ejercer una importante influencia también. Gente de la aristocracia, empresarios exitosos, líderes innatos, innovadores, científicos brillantes y en general todo profesional capaz y talentoso que haya en cada ciudad del mundo. Sin duda, uno de los grupos más importantes dentro de este target son los políticos, porque ellos son los que crearán las futuras leyes y en general los que manejarán el país, ¿no? Sin embargo, podríamos decir que el grupo más importante, podríamos decir a nivel operativo, de esta cacocracia o corruptocracia es, sin duda, el Poder Judicial. ¿Por qué? Por dos razones principales. Por un lado, porque no es un poder realmente democrático, ¿no? Aunque aparente serlo, pero la gente del Poder Judicial no son elegidos en elecciones democráticas, ¿no? Son elegidos de otras maneras que no son democracia abierta. Por lo tanto, esto les permite a esta cacocracia, ¿no? Le permite manejar el Poder Judicial casi por completo. Además, el Poder Judicial es un poder muy vertical, ¿no? Donde el que desobedece y el que se sale de la norma es duramente castigado o expulsado. O sea, aquí hay un poder muy fácil de manipular, ¿no? Pero claro, hay que tener una gran capacidad de influencia, ¿no? Por otro lado, la segunda razón por la cual este poder es tan importante es que sirve para proteger todas las acciones ilegales que se necesiten realizar para cumplir con los planes. O sea, todo tipo de corrupción, robos, estafa, leyes que los protejan, leyes que ataquen a sus rivales, en fin, todo lo que sea digamos, transgredir toda legalidad para conseguir lo que sea que necesiten conseguir, ¿no? Por eso es tan importante este poder. Veamos, demuestra un botón que ocurre acá en Chile, que acaba de ocurrir hace poco, que 3 ministros, 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por escuchas telefónicas, se descubrió que estaban en, digamos, colusión con los narcotraficantes. Esto es de una gravedad bastante profunda, pero no siempre estas cosas salen a la luz. Gracias a varias personas, entre ellos al periodista Tomás Mochati, esto ha tenido bastante
digamos, visibilidad en los medios de comunicación, gracias a Dios, lo cual es muy poco común con este tipo de casos, ¿no? Bueno, además hay que decir que estos tres jueces pertenecen a la misma logia, ¿no? Y también ellos fueron los que se encargaron de la campaña de un ex ministro de Justicia para tratar de llegar a ser el jefe, el maestro máximo de esta logia. Entonces, ahí tenemos cómo todo se colude y todo se interrelaciona en estas logias de las que estamos hablando, ¿no? Ahora, podría nombrar muchos casos, como el juez que desapareció cuando tenía que fallar en un caso y uno de estos jueces lo reemplazó, y después esto significó la libertad de Sebastián Dávalo en el caso Cabal, del hijo de la presidenta Bachelet. Podríamos nombrar un montón de casos de notarías que son entregadas a los familiares, de uno de estos jueces nombró 11 veces a la hija del otro para un cargo importante y era siempre rechazada. Y, bueno, en fin, no voy a meterme en estos detalles, pero básicamente quiero leer la frase con que Tomás Moschati define toda la corrupción que hay en este Poder Judicial a raíz de todo esto que se está sabiendo. Dice: hay tanta podredumbre que no sé si existe la capacidad para eliminarla. A ese nivel estamos hablando de corrupción dentro del Poder Judicial. Bueno, y como yo siempre he dicho, la puerta giratoria, obviamente, se le puede agradecer a este poder. Creo que no hay ninguna duda de que el hecho de que no solo Chile, sino que la mayoría de los países del mundo estén tan entregados a la criminalidad, a la delincuencia, a los asaltos, a los portonazos, en fin, obviamente se debe a las acciones de este poder. No creo que haya mucha duda al respecto. Ahora, lamentablemente, Tomás Moschati está demandado por $1 millón por hablar de estas cosas, porque estas cosas sucias no se hablan en televisión, no deberían hablarse en televisión porque se podría derrumbar todo este castillo de la cacocracia, ¿no? Ahora, pasando a los poderes que son elegidos democráticamente, digamos, por voto popular, ellos, o sea, esta cacocracia necesita una profunda manipulación de las masas para poder hacer que elijan a sus candidatos. Por ello también es muy importante reclutar también a profesionales de las comunicaciones, idealmente tener a los dueños de los medios de comunicación entre sus filas, ¿no? Bueno, hasta aquí podríamos decir que este sistema, por muy inteligente que sea, es más bien puramente lógico. Sin embargo, lo que lo hace macabramente brillante es lo siguiente. Pongan atención. Este poder fáctico mundial necesita reclutar a mucha gente con gran potencial, ya lo dijimos, pero a la vez necesita que sean profundamente ambiciosos y corruptibles para que realicen todos sus trabajos sucios, ¿no? Y a la vez, al verse implicado en actos sucios y deleznables, son fácilmente controlables, porque si alguno se quisiera rebelar, estos poderes que están por encima tienen videos, fotos, documentos de todas las fechorías y las barbaridades que han hecho sus propios colaboradores. Entonces, por eso en estas grandes instituciones funciona mucho el tema de la corrupción, incluso la pedofilia y todas estas cosas que hemos conocido últimamente. Por otro lado, no sería de ninguna manera una idea inteligente dejar fuera de las logias a toda la gente valiosa, capaz, digamos, y potencialmente influyente, pero que al mismo tiempo es honesta e incorruptible, ¿cierto? Dejarlos todos afuera y formar logias solo con gente hipercorrupta sería una muy mala idea. Por lo tanto, ¿qué hacen? Y aquí es donde viene lo brillante. Al interior de estas logias existe una especie de camino de 2 vías, ¿no? Una para los corruptos y otro camino para la gente honesta, ¿no? Aquí vamos viendo la genialidad de esta gente. Pero lo más genial de todo es que la división entre estas 2 vías es ultra secreta. Tan secreta que muchos de ellos jamás se enteran de ella. ¿Mm? Es decir, para que se entienda esto, imaginemos que un par de amigos, Juanito y Pedrito, entran juntos a una logia, ¿no? Ingresan y van avanzando
van obteniendo los mismos ascensos, los mismos grados dentro de la logia, pero Juan, que es muy honesto y ético, avanza siempre por la vía 1. Pero Pedrito, que es capaz de cualquier cosa por obtener poder, riqueza, influencia, dinero, etc., en algún momento es derivado sutil y secretamente a la vía 2, ¿no? Pedro se enterará, obviamente, que existe esta división en algún momento y que él es ahora un insider que ha comenzado a conocer los verdaderos objetivos de la logia. Pero Juan, por su lado, no se enterará jamás de ello y podrá morir convencido que estuvo en una institución altamente respetable, ¿no? Esta brillante estrategia permite dos cosas. Por un lado, no perder del todo el gran aporte que la gente honesta y talentosa pueden darles, ¿no? Y por otro lado, esta gente buena, esta gente intachable, les otorga la imagen de noble institución que necesitan para poder operar adecuadamente en las sociedades. Esta cara buena es imprescindible para contrarrestar todos aquellos secretos que inevitablemente se filtrarán en algún momento sobre algunas de sus siniestras prácticas, ¿no? Aunque estas filtraciones hasta ahora no han sido tan relevantes, porque en realidad vivimos en una sociedad bastante poco informada, ignorante incluso, y bastante dormida, ¿no? Entonces, esto no ha sido de gran relevancia, pero hoy las cosas están cambiando, y a medida que la gente está comenzando a despertar de su gran sueño y su modorra, entonces cada vez es más importante para estas logias contar entre sus filas con gente ejemplar e intachable, gente buena, para tener esta fachada y desacreditar cualquier sospecha de sus siniestros manejos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esta vía 1 con gente honesta como fachada es muy importante, sin duda que la vía 2 es aún más importante para la cacocracia o corruptocracia a nivel mundial. Los Pedros, ¿no?, los inescrupulosos, son los que al final llegarán a ocupar las posiciones más importantes de la sociedad, más importantes en cuanto al poder, no los cargos más prestigiosos como ser senador o presidente, ¿no?, sino que los de mayor poder, como por ejemplo ciertos operadores políticos o ciertos jueces de altas cortes, ¿no? No digo con esto que todos los jueces pertenecen a este grupo de corruptos, pero sí necesitan muchos o bastantes para que ellos puedan, digamos, tener suficiente control sobre el país, ¿no? Bueno, es decir, podríamos, digamos, deducir que para saber quiénes detentan el poder real, hay que observar aquellos que en general evitan la sobreexposición pública, ¿no? Son como de más bajo perfil, como los famosos operadores políticos o incluso los operadores judiciales, ¿no?, que no son conocidos masivamente, pero la gente bien informada sabe que ellos son los que manejan los hilos desde las sombras, ¿no? Bueno, y un tema casi paralelo a este, pero que constituye un elemento fundamental de esta cacocracia, son los operadores financieros, ¿no? En esta área, en cierta forma, esta corruptocracia tiene el trabajo bastante más fácil, porque la gente en general no entiende cómo se manejan las finanzas en el mundo. Es tan complejo el sistema, ¿no?, que eso les ha permitido operar con bastante libertad, con tanta libertad, diría yo, que prácticamente se han apoderado por completo del sistema financiero mundial, ¿no? Por ejemplo, si alguien como yo dice que el sistema financiero mundial está controlado por una red de bancos privados, ¿no?, ¿quién lo va a creer? De hecho, llevo como 20 años diciéndolo y solo recién, en los últimos meses o el último par de años quizás, he escuchado unos tímidos: ¿sabes qué? Parece que tenías razón, parece que la Reserva Federal es un banco privado, pero han pasado años de años sin que nadie quiera escuchar, ¿no? Bueno, como ustedes recordarán, en algún programa pasado hablamos de que en Estados Unidos habían 3 poderosos personajes que se oponían terminantemente a la creación de la Reserva Federal, que es una de estas cabezas de bancos privados que controlan el dinero. Y se oponían férreamente y decían que iban a tener que pasar sobre sus cadáveres para crear este engendro
de un banco privado que controla el dinero de un país, ¿no? Y más encima de Estados Unidos. Bueno, afortunadamente para ellos, estos tres personajes, el señor Astor y otros dos más, perecieron juntos en el hundimiento del Titanic. Y se acabó la oposición de esta gente y al año después del hundimiento del Titanic se creó la Reserva Federal en Estados Unidos. Para que vean un ejemplo de cómo se dan las cosas. Y anexamente podemos decir que el Titanic que se hundió ni siquiera era el Titanic, sino que era el Olympic, un barco gemelo que ya estaba viejo, estaba deteriorado, y lo habrían cambiado, ¿no? Lo habrían cambiado un poco antes de salir el primer viaje del Titanic, y los cambiaron para poder cobrar el seguro cuando se hundiera, y en fin, hay toda una historia ahí bastante fascinante que tiene que ver con esta corruptocracia. Bueno, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Y tampoco vamos a hablar cómo esta corruptocracia ha tomado control en general del dinero, de los bancos centrales, como todos los bancos centrales de todos los países que nos enorgullecemos tanto de que son independientes. Siempre decimos que es bueno tener un banco central independiente, pero lo que ellos nunca nos dicen es que es independiente de nuestro país, pero no de esta corruptocracia internacional. Por lo tanto, ahí, bueno, no quiero seguir ahondando en esto porque hemos visto, por ejemplo, el que quiera revisar el programa Reporte Cuántico 08, ahí hablamos de los Házaros, de la nobleza negra veneciana, de la familia Rothschild, la familia Rockefeller, JP Morgan, en fin. Ahí hablamos un poco más acerca de cómo se apoderaron del control del dinero de prácticamente todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora volvamos al hilo principal de este programa. Ya hemos esbozado someramente cómo se logra tener una cacocracia o corruptocracia con extensiones en prácticamente todos los países del mundo. Quizás con unas pocas excepciones, Islandia, que expulsó a estos bancos corruptos, y probablemente Rusia, quizás también podríamos considerarlo como un país que expulsó después de la caída de la Unión Soviética. Putin fue tan astuto que en vez de preocuparse de expulsar a los comunistas, ¿no?, se preocupó mucho más de expulsar a sus creadores y a sus financistas, que son estos banqueros corruptos. Y gracias a eso podríamos decir que Rusia es uno de los países quizás libres de esta mafia de la corruptocracia. Bueno, espero que a estas alturas todos ustedes ya se hayan entendido que los comunistas básicamente son una fuerza creada por estos ultra ricos, ultramillonarios para poder derribar a todas las personas que no aceptan entrar en estas logias y son empresarios exitosos y comienzan a adquirir poder. Entonces, para derribar a estos pequeños poderosos que podrían llegar a amenazar su poderío internacional y mundial, entonces ahí entra a tallar el Partido Comunista Internacional para ir martillando cualquiera que se quiera destacar como gran empresario, pero no sometiéndose a su estructura de poder, ¿no? Obviamente, el Partido Comunista, como en todas las instituciones, hay gente buena, hay gente honorable, hay gente con buenas intenciones, gente idealista, pero lamentablemente han caído ingenuamente en estas trampas internacionales que estamos tratando un poco de explorar, ¿no? Dando un ejemplo, los empresarios honestos, trabajadores y capaces, que no les interesa entrar en sus logias para tener éxito y dinero, entonces son los grandes enemigos de esta corruptocracia, ¿no? Por eso entonces, como decíamos, se crea este brazo violento y supuestamente a favor de los pobres, a favor de la gente más necesitada, de los más desvalidos, pero en realidad el principal objetivo de esta organización internacional comunista, y a veces cierta parte del área socialista también, es usada para impedir que se generen grandes poderes independientes, ¿no? Bueno, es importante aclarar que en las sociedades secretas y en las, ¿cómo se llama?, logias que mencionábamos, o sea, en todas las instituciones que existen en el planeta hay gente buena. No lo podemos
dejar de mencionar, ¿no? No se vaya a pensar que estamos diciendo que todo el mundo es negativo y todo el mundo es corrupto, no. Las instituciones grandes son siempre controladas por gente corrupta, pero siempre se o infiltran o entran sin darse cuenta por ingenuidad, gente honesta y gente transparente y gente idealista. De hecho, podríamos decir que esa gente, la gente que ingenuamente se integra a estas grandes instituciones internacionales corruptas, pensando que son instituciones decentes, y después se dan cuenta de que no es así, y deciden tratar de cambiar la situación desde adentro, ¿no? Y esas personas, aunque solas no pueden hacer mucho, si se organizan, si se reúnen muchas personas dentro de una institución corrupta para reformarla y para tratar de limpiarla y para tratar de sacar a la luz la verdad, entonces se pueden formar grupos de mucha influencia, que de hecho parece ser la situación que estamos viviendo ahora mismo en nuestro planeta, porque se supone que hay una alianza de la Tierra que se ha formado justamente con la gente que, asqueados de la corrupción de sus propias instituciones, han decidido unirse para exponer todas estas cosas y están luchando por tratar de, como se dice ahora, drenar el pantano, que es una frase que trajo Donald Trump, drenar el pantano del Deep State o del Estado profundo, que viene siendo lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Pero bueno, hay que ver si esta alianza de la Tierra, con gente supuestamente sombreros blancos de militares, de instituciones de inteligencia, instituciones políticas, en fin, todo tipo de instituciones donde están estos sombreros blancos que quieren purificar y, digamos, sanar estas instituciones corruptas, ¿no? Vamos a ver si el tiempo nos dice que esta alianza era real y tenía un poder real o simplemente era un sueño idealista. Ya lo vamos a ver. Bueno, a estas alturas probablemente algunos de ustedes, sobre todo los creyentes, deben estar preguntándose ¿cómo puede ser que Dios permita que en su mundo se cree esta estructura tan perversa, ¿no? En que solo la gente más corrupta, la más inmoral, ¿no? Y los más inescrupulosos son los que pueden llegar al máximo poder del planeta, ¿no? Pareciera haber una contradicción grande acá, ¿no? Bueno, no sé por qué hice esa pregunta si no tengo intenciones de responderla todavía, pero la vamos a dejar para el próximo programa. Les prometo que vamos a entrar en ese tema de por qué aparentemente Dios habría creado un mundo para que prime el amor, la belleza, la bondad, la hermandad, en fin, todo lo positivo, y estaría dejando en manos de lo peor de la sociedad, el poder del mundo, de los países, de las grandes instituciones, casi sin excepción, ¿no? Probablemente no existe ninguna institución muy grande y muy poderosa que no haya sido tomada por esta cacocracia o corruptocracia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite, ¿no? ¿Por qué Dios permite que su mundo, el mundo que Él creó para ser el lugar del bien, termina siendo el lugar totalmente gobernado por el mal? Creo que algunos de ustedes ya tiene en parte la respuesta, ¿no? La respuesta que tiene que ver con lo que descubrieron los gnósticos, ¿no? Con lo que descubrieron muchos místicos y gnósticos con respecto al verdadero creador de este mundo, ¿no? Los gnósticos lo llamaron el demiurgo, otros lo han llamado, se me escapa el nombre en este momento, Yabaldaot, ¿no? Yabaldaot es el otro nombre que se le da a este creador del mundo físico, ¿no? Y vamos a ver que por ahí va la respuesta de por qué este mundo es gobernado y controlado por los seres más corruptos de la humanidad. También vamos a explorar en un tema ya más profundo y más sensible quizás cómo algunas divinidades en la época
de los sumerios, incluso antes, hace 12.000 años atrás, existió un personaje llamado Enoc, ¿no? Que fue arrebatado de la tierra, fue llevado al cielo, y allí se le dio instrucciones, se le enseñó a leer y a escribir, se le enseñó un montón de misterios, y luego el Señor le da 30 días, le dice: te voy a mandar a la tierra de vuelta, y tienes 30 días para mostrarle a tus hijos y a tu gente todas estas cosas que yo te enseñé, para que todos vean que yo soy el gran creador de todo, que soy el único Dios y que soy el único regente aquí. Te voy a dar 30 días y a los 30 días te voy a volver a tomar y te voy a traer para acá para siempre. Ya vamos a ver cómo estas historias antiguas de hace 12.000 años atrás nos van a dar muchas pistas de por qué este mundo en el que estamos es el mundo de la corrupción, ¿no? ¿Por qué Jesús decía que este no era su mundo, ni era nuestro mundo, ¿no? Decía: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo, ¿no? ¿Por qué decía eso? ¿Y por qué a los grandes sacerdotes de las religiones oficiales les decía que eran como sepulcros blanqueados, que por afuera se veían maravillosamente pulcros y por dentro estaban llenos de huesos, de podredumbre y de muerte, ¿no? ¿Por qué Jesús nos dice eso? ¿Por qué los gnósticos decían que el creador de este mundo era este demiurgo, un ser bastante siniestro, controlador, bastante perverso, que tenía total control del mundo material, del mundo en el que estamos? Y en ese capítulo próximo creo que entenderemos mucho de por qué este mundo es como es, y también, obviamente, que vamos a darle gran prioridad a la respuesta de cómo se hace, cómo se vive en un mundo donde todos los poderes, los grandes poderes, son perversos y corruptos. ¿Cómo se vive? ¿Qué hacemos al respecto, ¿no? ¿Qué hacemos cuando somos simples ciudadanos con aparente escasísimo poder y nos damos cuenta que existe esta especie de imperio romano implacable, brutal, que no está buscando nuestro bien, no está buscando crear una sociedad mejor, no está buscando crear unas condiciones mejores económicas para nosotros, no está tratando de eliminar la pobreza, no está tratando de distribuir las riquezas, no está tratando de hacer nada de lo que nos dicen estas grandes y maravillosas instituciones en sus grandes cartas y en sus grandes declaraciones, en estos edificios, ¿no? Estos edificios lujosos donde se reúnen los líderes del mundo a hablar cosas muy bellas, muy lindas, como todos los principios del comunismo, del socialismo, del globalismo, del humanismo. Todos los principios son maravillosos, todas las palabras son lindas. Pero ¿por qué mientras más hablan estos líderes, mientras más se reúnen, mientras más acuerdos llegan, mientras más acuerdos firman, la gente es cada vez más pobre, la gente cada vez está peor, la gente cada vez tiene menos, la gente cada vez sufre más, y esta aristocracia de la corrupción, de la corruptocracia o de la cacocracia, se hacen cada vez más poderosos, cada vez más millonarios, cada vez tienen más y más y más, ¿no? Vamos a ver cómo actuar nosotros, personas de fe, en un mundo gobernado por el mal. Muchas gracias, espero que les haya gustado este capítulo y que les haya servido para reflexionar acerca de la situación que estamos viviendo ahora mismo. Muchas gracias.